Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del podcast Hora Deportiva a través de Última Hora y de 10. En este episodio, quienes habla Santiago Riquelme junto a Alcides Benítez y Guillermo Areco, periodistas de D10 y del diario Última Hora de la sección Deportes. Vamos a estar hablando de la selección paraguaya, más específicamente de su entrenador, del argentino Gustavo Alfaro, quien asumió hace algunos días el cargo y ya dio su primera lista de convocados con miras a los partidos de septiembre, donde la selección paraguaya el 6 va a enfrentar a Uruguay de visitante y el 10 va a recibir a Brasil en el Defensores del Chaco rumbo al Mundial 2026. Dos grandes desafíos que va a tener el nuevo entrenador argentino de la selección paraguaya. Antes de arrancar, paso a saludar a mis compañeros en mesa el día de hoy. Alcides Benítez, bienvenido. ¿Cómo estás? Santiago, ¿qué tal? A Guillermo Areco también, bienvenido. Es un gusto compartir este espacio con ustedes y con los oyentes. Como bien adelantaste el tema central hoy es la selección paraguaya de fútbol que se jugará más que la oratoria de Gustavo Alfaro en las próximas eliminatorias. Así mismo, Alcides. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Santiago, Alcides. Ya preparados, expectantes a lo que puede ocurrir con la selección paraguaya. Después de un tiempo importante de espera, casi un año, una temporada de lo que fue la última fecha de eliminatorias, Copa América de por medio, salida de la Liga Garnero, inicio de un nuevo proceso y a esperar lo que pueda ocurrir con el técnico argentino que va a tener su segunda chance de dirigir en unas eliminatorias sudamericanas. Totalmente. Alfaro ya dio su primera lista de convocados, pero antes de entrar en detalles, de repasar nombre por nombre, quiero ir al principio. Se dilató un poquito el tema de Alfaro. Recordemos que Paraguay queda eliminado mal de la Copa América. Unas horas después ya se hace oficial la salida de Daniel Garnero y como que la APF se tomó su tiempo. Hubo también ahí una cláusula de salida con la Federación de Costa Rica. Todos sabíamos que Alfaro iba a ser el técnico, pero no se hacía oficial. Se hizo oficial recién prácticamente en la quincena de agosto. Alfaro llega al país un 16 de agosto a la madrugada, un viernes, y ese mismo mediodía es presentado en conferencia de prensa, una conferencia de prensa que dio que hablar, que duró más de 2 horas, que se hizo viral incluso en Costa Rica, en Ecuador. Comparaban un poquito las conferencias que dio en Ecuador cuando llegó con la que dio en Paraguay. Les pregunto, esa primera impresión, y arranco por Alcides, ¿qué impresión te causó o te causa Gustavo Alfaro en la selección paraguaya, Alcides? Yo creo que es el entrenador que va con nuestro perfil. Nosotros necesitamos volver a nuestras raíces. Es el discurso que se mantuvo desde el interior del plantel prácticamente también. Hay que recordar que Julio Enciso lo había dicho, incluso uno de nuestros estandartes en el fútbol internacional. Y creo que con él podemos recuperar esa solidez, esa identidad que hemos perdido en estas eliminatorias y en estos cambios de entrenadores muy jóvenes que hemos o que la Asociación Paraguaya de Fútbol contrató. Guillermo, ¿tu opinión sobre Alfaro? Buen discurso inicial. Me recordó mucho también lo que fue la presentación ya hace unos años atrás de Juan Carlos Osorio, con bombos y platillos, como se dice comúnmente. Hay que ver si puede llegar a transmitir esa mística o energía o ganas un poco que estuvo remarcando el profesional argentino a un grupo que está golpeado, que necesita levantar cabeza, que ya no puede repartir puntos en unas eliminatorias que se le está haciendo muy cuesta arriba al equipo paraguayo. Va a tener muy poco tiempo de trabajo ante dos rivales muy difíciles, digo bien, pero habrá que ver con qué se encuentra, cuál es el material humano y qué uso le puede dar. Te reitero, muy buen diálogo, por momentos un poco extenso, pero tampoco llegó a aburrir y no tuvo redundancia como lo recordábamos a Eduardo Berizzo, que también tenía ese manejo de oratoria, pero que ya en el último tiempo ya era muy repetitivo en su diálogo, en su discurso. Totalmente. A mí me gustó. Yo compré lo que vendió Alfaro realmente. Si tengo que decir algo, yo compré su discurso, toda esa charla de más de 2 horas. Prácticamente respondía 15, 10 minutos por cada pregunta de periodista. Y yo creo que eso le faltó a la selección paraguaya en el último tiempo. Además de lo futbolístico, no sabemos cómo le va a ir a Alfaro,
futbolísticamente hablando, en cuanto a resultados. Puede ganar todos los partidos, puede perder, puede ser un desastre. Pero ese discurso yo compro porque siento que a la selección le faltó ese amor propio, ese sentido de pertenencia. Y quizás contagie, quizás motive a estos jugadores, a esta camada que se acostumbró lastimosamente al fracaso en los últimos tiempos. Recordemos que Paraguay no va a una Copa del Mundo del 2010. Ya son 14 años. Dios quiera que para el 2026 podamos volver a una cita mundialista, pero ese discurso del escudo, de que ningún jugador está por encima de la selección, ojalá no se queden palabras y realmente le pueda llegar al jugador. Y lo que me ilusiona más es que compararon el discurso de Alfaro en Ecuador también, y en Ecuador le resultó, porque Ecuador, recordemos que fue a la Copa del Mundo de Qatar 2022, que no es poca cosa, unas eliminatorias más difíciles, porque era con el viejo formato. Ahora prácticamente van 7 Claro, de 10. se amplió el cupo y Sí, tenés que tener en cuenta que Ecuador arrastraba 3 Copas del Mundo sin clasificar, una situación totalmente. un poco similar a la nuestra. Totalmente. En Costa Rica también hizo un trabajo interesante. Y los jugadores que sacó, el propio Alfaro decía en su presentación, citó a varios nombres, entre ellos, por ejemplo, Moisés Caicedo, es compañero de Julio Enciso en el Brighton, hoy en el Chelsea, volante central titular indiscutido de Ecuador. Entonces, eso me motiva. O sea, lo pudo hacer en Ecuador, lo llevó a un buen puerto, digamos, y ahora ojalá eso se pueda trasladar también a la selección paraguaya. No va a ser fácil, pero me parece que lo que dijimos siempre, jugadores hay. Vemos siempre que los jugadores rinden en sus clubes. La materia pendiente, trasladar ese buen momento en sus clubes a la selección paraguaya, Guille. Eso fue lo pendiente, me parece, en el último, porque siempre hablamos, Almirón la rompe en el Newcastle, Enciso, Gustavo Gómez, pero llegan a la selección, se juntan y como que les cuesta. Claro, claro, yo creo que un poco también la idea de juego, el perfil de los entrenadores que pasaron antes por la selección paraguaya no encajaba mucho con lo que es la idiosincrasia del futbolista paraguayo, ¿verdad? Claro. Y eso hizo a que fracasen los proyectos. Estabas recapitulando mentalmente, creo que es el sexto proyecto que tiene Sí. Robert Harrison, por decirlo de alguna manera. Ya también pasó Gustavo Mourinho y Ramón Díaz también bajo su administración, pero no lo eligió él y lo de Mourinho fue un interinato. Por eso creo que es el momento de realmente dar el golpe de timón. Me parece que de acuerdo al perfil de lo que necesita el equipo paraguayo para volver a recuperar esa identidad, lo que se dijo hasta el cansancio, de hacerse fuerza Sí. de local, de no regalar puntos, de también tratar de rescatar algo de visitante, es el perfil que tiene Gustavo Alfaro y me parece que puede mechar eso con el talento que se está teniendo de exportación, como jugadores de perfil muy importante que van deslumbrando en el fútbol de afuera. Totalmente. Hablaba de un nuevo proyecto en la era Harrison. Recordemos, citaste lo de Ramón Díaz Mourinho. Luego está Chiqui Arce, Francisco en Arce, su segundo ciclo en la selección. sí, Lo de Osorio, que me parece que fue lo peor claro, en cuanto a técnico. fugaz, Sí, una tomadura de pelo incluso, me parece. Después llega Eduardo Berizzo, Eduardo Berizzo, sí, Guillermo Barros Esqueloto y lo último, que Daniel fue Garnero. Daniel Garnero. Y me parece como que Berizzo, Barros Esqueloto y Garnero tenían la misma idea de juego. 4-3-3 por momento. Y el mismo discurso también. El mismo discurso también. Y hay que ver qué táctica intenta plasmar Alfaro en la albirroja. Recordemos que él fue o estilado de un técnico más defensivo, intenso, conservador, sí. No es un técnico alegre del tiki-taka que te va a llenar los ojos, pero entonces hay que ver, yo creo que eso le viene bien también a la albirroja, porque al jugador paraguayo le cuesta cambiar ese estilo, y un estilo que nos dio muchísimas alegrías. En el 98, 2002, 2006, el 2010 jugaba un poco más, pero un equipo que te apretaba, presionaba, intenso. Y como que Paraguay perdió eso. Parece que queremos jugar de otra forma. Sabemos que el fútbol mundial cambió. Pero si a nosotros nos fue bien históricamente con un formato, ¿por qué cambiar? O apostar a eso y tratar de implementar otras cosas al CIDE, pero no cambiar del todo, ¿te parece? Sí, creo que lo que más dañó fue Eduardo Berizzo. Ese cambio fue demasiado abrupto para mí, ¿verdad? Sí. Tiene que ser algo más más pausado, ¿verdad? Porque Chiqui también es de esa línea de tocar mucho, lateralizar mucho. Pero con más toques, ¿verdad? Sí. Coincido contigo que los jugadores, lo que esperamos que los jugadores tienen que rendir en la selección como en sus clubes, porque material
material hay. Sí. En otra época no nos preocupamos tanto de ese aspecto porque los jugadores venían a la selección y rendían como en sus clubes o mejor inclusive. Sí. Eh, No, yo creo que antes era mejor. Mejor. Gamarra, Chito Yala quizás no rendían tanto en sus Y clubes. ¿cómo se dice comúnmente? Jugador de selección. Sí. Eso es lo que quería responder. Eso es lo que estoy diciendo. Incluso pueden ser suplentes o pasar por un momento complejo. Venían a la selección, era un alivio para ellos. Ahora parece totalmente lo contrario para algunos futbolistas. Es un agobio y eso debe cambiar. Totalmente. Repasemos ahora la lista de convocados. Había una lista de convocados de 25 jugadores del exterior, más algunos obviamente del plano local, pero la base está, me parece, afuera, incluso la base del equipo titular. En cuanto al arquero, al puesto del arquero, citó a 3 jugadores. Carlos Coronel, que apareció en el último tiempo, criticado por momentos, que incluso perdió el puesto en la última Copa América. Gatito Fernández, que vuelve, pues recordemos que Gatito Fernández no tuvo una Copa América, sí estuvo en los Juegos Olímpicos. Y Juan Espínola. En las eliminatorias pasadas, solamente un partido había disputado. Solo uno. Pero yo quiero opinar acerca de este punto, ¿verdad? Sí. Creo que estamos viviendo, no solamente en la selección paraguaya de fútbol, sino en el fútbol paraguayo en general, una crisis de porteros. Totalmente. Recordemos que 6 de los porteros extranjeros ocupan aquí. La mitad de los titulares son arqueros extranjeros. 4 están en los grandes. Guaraní, Olimpia, Cerro Porteño y Libertad son extranjeros. 2 de ellos queremos nacionalizar cuando cumpla el periodo de estadía ininterrumpido de nuestro país. Hablo de Jan Fernández y de Gastón Olveira. Que yo creo que nos vendría bien. Recordemos que tenemos en la selección uno que nos pasó por nuestro fútbol. Que si bien es cierto es paraguayo por una cuestión de ascendencia, Carlos Coronel nunca jugó en el fútbol paraguayo y se lo tuvo que nacionalizar para el inicio de las eliminatorias, de estas eliminatorias. Y los 3 porteros anteriormente, hablo de José Luis Chilaver, después Justo Villar, Anthony Silva en su esplendor, dejaron así un hueco demasiado grande, ¿verdad? Sí. Pensé en algún momento, como decíamos, que Roberto Fernández iba a tomar la posta, pero la irregularidad, la falta de minutos y compañía hicieron que esa misión sea imposible. Y ahora apareció en el último tiempo un joven como Rodrigo Morénigo, que también parecía que no fue poco lo que hizo titular. Garnero le dio la confianza en la Copa América, pero que ahora volvió a perder el puesto. Ya no fue convocado, incluso perdió el puesto en Libertad. Yo creo que fue una mochila muy pesada lo de la Copa América. Sí. Se lo hizo un poco también apresurado. Sí, se lo llevó muy rápido y también... Es que justo Coronel falló en esos amistosos previos también. Sí, todos los dardos apuntaron a él también un poco por la goleada ante Brasil, la derrota ante Colombia y Costa Rica no tuvo ese apoyo, me parece, de equipo que necesita un arquero, un puesto muy difícil para consolidar su momento. Mourinho lastimosamente ahora va a tener que luchar otra vez, remar de atrás, porque el puesto ya lo sacó Martín Silva en el equipo de Libertad y me parece que vino muy bien para Roberto Junior Fernández estos últimos Juegos Olímpicos. Saltó un poco otra vez al tapete su nombre y me parece que esas buenas actuaciones que tuvo ahí en París, digo bien, hizo a que vuelva a ser tenido en cuenta y me parece que se posiciona como pieza importante como para arrancar esta era de Gustavo Alfaro bajo los 3 palos. Totalmente. El otro que no está es Alfredo Aguilar, que estuvo en la Copa América hoy en Luqueño, y el que vuelve, como decíamos, es Juan Espínola. Que buscaba continuidad, algo que no tenía en Olimpia porque Olveira era el titular, ahora se fue a Belgrano, está jugando tanto torneo internacional como local argentino, y ahora tiene la confianza de Alfaro para retornar. Y el que merodea también es Santiago Rojas. Necesita recuperar su nivel, pero está ahora un poco lejos de... Que a Rojas le fue muy mal cuando se fue a Colombia. Sí. El Atlético Nacional volvió muy rápido y ahora hay que ver cómo le va. Pero son los arqueros que siempre están. Y ahí ya nos gastamos todas las fichas. Exactamente. De posibles convocados a la selección nacional. Yo creo que en el 2026 pueden dar una gran mano. Recordemos que en enero de 2026 Gastón Olveira, si así lo decide él, va a poder estar habilitado para jugar por la selección paraguaya, y Jan Fernández en marzo, porque ambos llegaron a comienzo del 2021, entonces Jan con un poquito más de edad que Olveira, pero son 2 arqueros interesantes. El tema de Olveira es que está siendo convocado en Uruguay también. Llamativa realmente la carencia de gente en el arco. Es llamativo, realmente. Bueno, pasemos a los defensores. Acá me parece que no hubo grandes cambios. Mi duda es, Garnero, entre comillas, lo limpió a Gustavo Gómez en la Copa América. El capitán, el líder de la selección, fue al banco en todos los partidos y la dupla fue Balbuena Alderete. Hoy están los 3 convocados. Hay que ver qué hace Alfaro, si le devuelve ese lugar a Gustavo Gómez o si se mantiene con esa dupla. Luego está Junior Alonso,
que siempre está, ya sea jugando de central, de lateral izquierdo, Alcides. Yo tengo una idea clara al respecto, ¿verdad? Es Sí. mi posición, es mi comentario, ¿verdad? Nuevo ciclo, mismo capitán. Yo apostaría por la continuidad de Gustavo Es en que la saga Gustavo central. Gómez en el Palmeiras la rompe toda. Entonces uno dice, si es por nivel, por momento, Gustavo Gómez siempre tiene que estar en la selección paraguaya y de titular. El tema es que viene acá y no solo él, el resto de los jugadores también no rinden. Pero Como que se Gustavo no solo contagian. perdió la capitanía, perdió el puesto. Totalmente. Decís nuevo, mismo capitán. Sí. Me parece que Valbuena ahí, después de lo que hizo en los Juegos Olímpicos también. Por eso digo que hay que ver qué Y dice otro, Alfaro. yo creo que otro punto a tener en cuenta, Alfaro lo tuvo a Junior en Boca, Sí, lo conoce. lo conoce. A Junior Creo que Alonso, confía sí. en él y me parece Pero que Junior- va a buscar un poco ir por Pero algunos Junior es valores mejor conocidos. que Omar Alderete, por ejemplo. No, pero te puede jugar lateral izquierdo. Puede Ah, sí, jugar. es. Y ese es otro tema, otra gran carencia, el lateral, tanto derecho como izquierdo. Sobre todo mirando esta lista de convocados, derecho prácticamente no tenemos. Gustavo Velázquez, es cierto, jugó una gran Copa América en lateral derecho, pero él es central. Incluso viene de romperla toda en Newell's jugando hace algunos días contra River. Fue la figura siendo central con Saúl Salcedo. Saúl Salcedo, otro jugador que no fue convocado, pero que ya pasó por las manos de Alfaro. Hay unos cuantos jugadores que ya estuvieron con Alfaro. Y lateral izquierdo, en esta oportunidad, Alfaro convoca a dos de oficio: Santiago Orzamendia, o en Estudiantes de La Plata, y Blas Riveros, que en el último tiempo como que desapareció. Y justo me tocó ver el partido de Talleres River, Copa Libertadores. Y fue la figura, una de las figuras de Talleres, me parece, incluso llega al gol tras un centro suyo. Son dos laterales que van bien al ataque, pero como que les cuesta la marca, me parece. Entonces hay que ver con qué apuesta Alfaro. Y también el sistema, va a jugar con 5 atrás, con 4 centrales en el fondo. Entonces vamos a conocer de Alfaro en los próximos entrenamientos y partidos oficiales. Y nada más y nada menos que ante Uruguay en el Centenario Claro, de Brasil. son dos rivales de los cuales no vas a tener mucho la pelota y no vas a poder explotar un fútbol ofensivo. Así que yo creo que viendo los antecedentes de Alfaro y por su corte conservador, me parece que va a optar por hacerse fuerte primero atrás. Sí. Y después pensar en lo que pueda tener para buscar la salida por los costados. Totalmente. Vayamos al mediocampo. Ahí me parece que está bien poblada la selección paraguaya. Está Damián Bobadilla, gran momento en el São Paulo. Viene a marcar un golazo por Damián, Libertadores yo creo también. que ganó el puesto en la Copa América. Sí, también. Fue uno de los puntos más altos, contra Brasil y contra Costa Rica justamente. Andrés Cubas, que está con todos los técnicos desde que llegó, todos apuestan por Cuba, Pero y que no fue va a uno de los jugar contra mejorcitos. Uruguay. Es cierto, no va a estar ante Uruguay, sí puede estar ante Brasil. Pero como que se ganó el puesto. Cubas para mí fue uno de los Sí. mejores de Paraguay en la Copa América. Sí, ya desde procesos pasados. Sí, Uno de con los jugadores que Berizzo más ya. rinde. Barro Esqueloto. Se comenta mucho de que no hay un jugador de su perfil que lo pueda acompañar, de su entrega, de su recorrido, de... Cuba llega con Gastón, en esa época de Sí, Gastón con Gastón Jiménez Jiménez, también, sí. ¿verdad? Que De Gastón la mano de evidentemente, sí, con Berizzo. Gastón nunca más volvió, evidentemente. Es que mostró un flojo rendimiento realmente y por lo visto también en su club. Luego está Matías Villasante, que para mí es titular en esta selección paraguaya, por todo lo que está haciendo en Gremio. Y le tenemos a Diego Gómez también. ¿Cómo hay que hacerle en lugar a Diego Gómez, me parece, en ese medio Diego campo? Gómez no estuvo en la Copa América por una cuestión No. de recondicionamiento físico. Él venía recuperándose de una lesión, ya apuntó a los Juegos Olímpicos, pero Totalmente. me parece que es el puesto fijo, es el jugador de mayor importancia, yo creo que de mejor momento también. Y hay que ver. Diego Gómez lo que tiene la facilidad que puede jugar, me parece, en cualquier lugar Claro, del medio campo, tiene incluso un esa poquito más arriba. versatilidad, te da varias opciones. Le podés ubicar como interior, como extremo, como media punta. Totalmente. Arazaguer yo creo que explotó de lo mejor de su repertorio en el preolímpico, en los Juegos Olímpicos. En el Inter Miami yo lo veo mucho más arriba, prácticamente con Suárez y Messi haciendo un tridente prácticamente en ofensiva. La mayoría de los volantes que tenemos pueden jugar en cualquier posición. Sí. Totalmente. Y luego acá llega la primera gran novedad. Hugo Cuenca, que no lo vimos mucho, se fue joven de Capiatá al Milan. Muy joven todavía, estuvo en el equipo primavera del Milan desde esta temporada, está en primera división. Vimos algunos videos de Cuenca, incluso con algunos goles de cabeza. Muy habilidoso, talentoso, buena técnica. Juega por derecha, lo vi también en algunos partidos por izquierda. Entonces, un jugador importante que se puede destapar en la selección. Pero la pregunta es, ¿está hecho para la selección nacional?
Y eso no lo vamos a saber hasta que empiece a jugar. Así que hay que ver qué pasa con Cuenca. Con Cuenca pasó algo raro en los Juegos Olímpicos. Que Sí, tenía el permiso, que no tenía el permiso, que se estuvo ahí, que ya no había lugar, pero después se metió Enciso por la ventana. Vuelve a totalmente. ingresar No, y por lo Gustavo visto el Caballero. Milan Algo muy no... raro pasó con Cuenca. Habrá que ver cómo lo arropan con esta situación también, porque me imagino que la ilusión del chico habrá sido estar en París en los Juegos Olímpicos y no tuvo esa chance por una cuestión netamente dirigencial. No hubo un buen Totalmente. manejo dirigencial ahí, él tenía las ganas y lastimosamente no pudimos contar con un jugador que me parece nos pudo haber dado una mano importante. Por algo lo llama, por algo lo cita Gustavo Alfaro para estos dos partidos. Luego vienen dos jugadores que para mí hoy son titulares también, ambos en la Premier, uno recién llegado, Ramón Sosa y Julio Enciso. Me parece que esos dos jugadores no pueden faltar hoy por hoy en la selección. Y está el otro, el de que para mí yo también lo llamaría siempre a Miguel Almirón. Está la deuda pendiente de Almirón con la selección, es cierto, le tocó unos procesos difíciles, no respondió, pero un jugador paraguayo que juega todos los fines de semana en el Newcastle de la Premier League, y yo le seguiría dando la oportunidad a Almirón. Es cierto, todos esperamos más de Almirón, pero es un jugador interesante y que yo lo llamaría siempre. Y luego Alfaro convoca, me parece, a 4 centrodelanteros. Es cierto que alguno de ellos también puede hacer otra función, pero Adam Vareiro, Tony Sanabria, Alex Arce y la última sorpresa o novedad, Isidro Pita del Cuiabá. Son 4 delanteros y acá hay que ver qué apuesta Alfaro. Juega con 2 nueves, con un 9 y con 2 extremos. Entonces yo no creo que juegue con 2 nueves. Hay que ver, a no ser que el partido lo necesite el segundo tiempo. Pero de entrada al menos no creo. Y hay que ver a qué 9 elige. Alex Arce sigue en un gran momento. Antes de la Copa América también venía marcando goles, luego que le costó. Isidro Pita también. Gran momento en Brasil, en un equipo humilde como el Cuiabá, decía Pita hace algunos días. Fue el primer jugador del Cuiabá que fue convocado a una selección nacional en la historia del club. Así que es algo histórico para ese equipo brasileño. Isidro Pita, recordemos que hizo todas las divisiones formativas en Cerro Porteño, hasta la sub-18-19. Y luego ya tiene un paso por Portugal y vuelve a Santaní donde explota. Luego va a Luqueño, va a Olimpia, hasta que en ese 2021 es transferido al Huesca de la Segunda de España para volver ya finalmente al fútbol brasileño. Primero en el Juventude y luego ya en el Cuiabá. Así que hay que ver cómo le va a Pita, Alex Arce y Tony, que siempre está ahí, me parece. Siempre está con ese tema. Tony. Vuelve Tony. Después de la polémica lo de la Copa América. Y él siempre como que tiene problemas con todos los entrenadores de turno de la selección. Porque no fue él por primera vez con Garnero. Con Garnero, sí. También pasó lo mismo con Berizzo, con Barros Esqueloto. Sí, siempre hay algo con Tony, autor del único triunfo en la era Garnero. Totalmente. El partido con Bolivia. Habrá que ver cómo va a formar ese mediocampo y ese ataque Gustavo Alfaro. A ver si se anima. Es que no sabemos el sistema táctico también. ¿Cómo va a jugar? 4-3-3, 4-5-1. Yo creo que va a ser un 4-4-2. ¿Sí? Teniendo en cuenta cuál es un poco su perfil de juego. Prioriza mucho lo defensivo. Yo creo que va a optar por un 4-4-2 con 3 volantes de recuperación. Ahí lo metes a Villasanti, Cubas. Villasanti, Bobadilla. Bueno, Cubas cierto, no está suspendido. Yo creo que Diego Gómez podría cumplir esa función. Diego Gómez. Uno suelto. Alejandro Romero Gamarra está en esta lista. Sí, está. Alejandro Romero Gamarra lo conoce muy bien Gustavo Alfaro. Pero le tenía a Julio Enciso también. Estuvo en Huracán. Pero para Enciso, darte esa dinámica de juego. Sí. Lo de Cacu Gamarra es un poco más de organizador, de generador de juego. Y habrá que ver qué presenta primero en Uruguay, en una cancha difícil, en un rival que vamos a ver cómo va a llegar realmente lo que fue su paso por la Copa América con polémica. Y después ya toda la responsabilidad de dejar los puntos aquí en Asunción. Y me parece que ahí ya tiene la obligación de apostar a algo más que sea un empate, rescatar un punto. Totalmente. Se vienen 2 partidos difíciles para Paraguay. Si me preguntan a mí, yo creo que es más fácil. Ninguno de los dos es fácil, pero es más fácil ganarle a Brasil acá que a Uruguay allá. Uruguay está en un nivel importantísimo con Marcelo Bielsa. Viene también de hacer una gran Copa América. Y va a ser difícil jugar en el Centenario. A Brasil, no es el Brasil de antes, sigue siendo Brasil, pero yo creo que tenemos más chances contra Brasil que contra Uruguay. Pero evidentemente que los 2 partidos son difíciles y le tocó difícil a Alfaro este primer combo.
Claro, la mano más complicada de lo que Porque queda de las parece que los rivales eliminatorias. fáciles ya pasaron Sí. y no supimos aprovechar. Los primeros 4 partidos fueron los más fáciles, me parece. Ya ante Del Perú acá, con calendario, uno menos Perú, uno no. Perú, Venezuela, afuera, Bolivia. Creo que fue un Totalmente. poco la parte fácil de las eliminatorias. Yo creo que lo importante va a ser sumar aquí y allá en Montevideo para encarar ya con unos ánimos diferentes ya Yo, esa por ejemplo, parte complicada de las eliminatorias, porque va a ser bisagra esto. ustedes Después firman de... 2 puntos de 6 en este Sí, primer combo. sí. 2 empates yo creo que para Paraguay es un negocio, pero Porque en lo importante. anímico suma mucho, más allá Totalmente. de los puntos que puedan o no incidir en la tabla de clasificación, dentro de todo es lo que fue lo paupérrimo en nuestra presentación en esas primeras fechas. Estamos ahí en el 7º puesto, un triunfo nos mete otra vez en la zona alta, por eso yo creo que el no perder va a ser fundamental para lo que se viene, porque luego empieza el giro otra vez la eliminatoria y vamos a tener esas manos un poco más, no te digo accesibles, pero sin Más- tanto ese peso de jugar contra un seleccionado ya de mucho prestigio. Yo tampoco le veo a la selección con 2-9, Santiago. Con Sí. 2-9 de oficio, digamos, como naturalmente. Yo creo que puede jugar Enciso y un 9. Y un 9. Quiero decir, man, estos días salió el ranking de la FIFA, la clasificación mundial. Paraguay descendió 4 lugares. Sí. Está en el puesto 62. Uruguay ascendió 3 lugares, está 11º en el puesto. Y Brasil perdió también 1 punto. Nuestros rivales en este combo está 5º. Con comodidad lidera Argentina esta lista. Venezuela subió mucho. En la que ascendió 17 lugares Venezuela y se posiciona muy bien en la clasificación mundial. Totalmente. Para repasar, ya se jugaron 6 fechas de las 18 que tienen estas eliminatorias. Quedan 12 en disputa. De esas 12, 6 se van a jugar este año. Lo que decíamos en septiembre, el 6 ante Uruguay en el Centenario, el 10 ante Brasil en el Defensores del Chaco. En octubre, Paraguay vuelve a tener 2 paradas difíciles ante Ecuador en Quito y ante Venezuela de local, que me parece que es el partido Sí. donde no podemos fallar. En ese combo no podemos fallar porque en este caso... Mira que Ecuador en Quito es Sí, difícil. sí, pero al menos en casa no podemos fallar. No, ahí no podemos podemos fallar. fallar porque... No podemos fallar como fallamos ante Perú, por ejemplo, de local. En teoría, Alfaro va a tener más tiempo de trabajo, más Totalmente. conocimiento del plantel y va a exprimir a los jugadores. Y en noviembre cerramos este año con últimos 2 partidos. Argentina de local, donde uno siempre se motiva midiendo a Argentina, Brasil, puede soñar con algo. Y Bolivia en la altura, no va a ser en La Paz, va a ser en el alto, totalmente. Que tiene más altitud que La Paz, creo que 4.000 y algo metros de altura sobre el nivel del mar. Esta temporada no jugamos con ninguno de los rivales directos. Perú, Bolivia, Sí. que son los equipos que están... Venezuela yo le meto como rival directo. Está arriba de nosotros. Recordemos que somos 10 selecciones en Sudamérica. De esas 10, 6 clasifican de forma directa y una va por el repechaje, que en teoría también debería clasificar por esa vía. Entonces, haciendo un resumen, van 7 de 10. Y acá lo que tenemos que ver, ¿quiénes son las 3 selecciones que van a quedar fuera? Para mí son Bolivia, Perú, y ahí estamos nosotros. Chile, Paraguay. Por eso te digo, son las 4 selecciones. Vos a Venezuela lo pones con... Es que Venezuela está arriba. Está arriba, pero decir que ya no se cae, que ya... Muy difícil. Muy difícil. Entonces ese lugar está entre Chile y Paraguay. Yo mantengo una regularidad venezolana que un repunte, llámese peruano, chileno o boliviano, ¿verdad? Me imagino, deseo que el repunte sea paraguayo, pero que se caiga, como se dice comúnmente, la estantería venezolana, no creo. Por eso te digo, este año nos jugamos contra los rivales directos, que son esos 4 seleccionados que pelean por un cupo. Totalmente. Para ir a la repesca. Sí. Así que habrá que ver porque cómo Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina, esos equipos ya están en la Copa del Mundo. Por eso te digo, hay que ver cómo terminamos la temporada, en qué posición nos sorprende la tabla. Ojalá que sean en la parte alta y haber escalado algún que otro peldaño en esta clasificación, pero es una parada, o sea, son paradas muy difíciles las que va a tener Gustavo Alfaro, y por sobre todas las cosas va a tener que tratar de sumar a como dé lugar, más allá de que el juego sea lindo, de que la posesión y que todos esos discursos futbolísticos, el sumar y el ganar en confianza va a ser fundamental para los partidos que resten para el año que viene, que ahí sí vamos a jugar contra los rivales directos. Totalmente. Y pase lo que pase, me parece, este año con Alfaro ya morimos hasta el final de las eliminatorias. No lo vamos a cambiar a Alfaro por 6 partidos más. No creo. Porque después de este año van a quedar 6 partidos. Entonces nosotros en noviembre yo creo que ya vamos a tener una idea clara de cómo estamos y de si vamos a ir o no al próximo mundial. Yo creo que ojalá, porque ya sería
ese sí me parece ya un papelón grande de la dirigencia, del cuerpo técnico, de este plantel de jugadores. Sería el tercer tropiezo de la era Harrison. Pero el más grande y el más grave me parece. Previa, ya había renunciado, dijo que Sí. no iba a continuar, volvió a tener la confianza de la dirigencia. Yo creo que la afición ya no tiene confianza Pero con en su este gestión. formato, 7 de 10 y quedamos No, fuera. Totalmente. Será de totalmente. mayor impacto. Que esta- quedara Totalmente. Quedar afuera en este sería un golpe muy duro. Atendiendo que el próximo organizamos y vamos a Claro. estar de alguna manera, de manera obligatoria vamos a estar, pero Sería una me pena. parece que este examen es más que final. Ya no puede reprobar el presidente Robert Harrison, que está al frente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que apuesta por Gustavo Alfaro. Sí. En Cambia un poquito lo que venía haciendo apuestas Sí. anteriores, en cuanto al estilo al menos de juego. Hay que ver cómo le van en resultados. Pero sí cambia un poquito porque seguía una línea con Chiqui parecido, Garnero, Berizzo, Barros Esqueloto, y ahora cambia a un técnico más conservador, más directo. Entonces, ojalá le vaya un bien a... técnico al que también ya lo tuvo en la mira en etapas anteriores, pero que no se pudo dar la llegada. Yo recuerdo luego de la salida de Osorio también se manejó Sí. el nombre de Alfaro, también cuando pasó lo de Berizzo, que llegó Barros Esqueloto, y esperemos que ahora... Lo que atinen tiene el clavo, a como se dice comúnmente, favor Alfaro y que no tenían los otros, ya dirigió una selección y clasificó a un y lo mundial. llevó a un mundial. Porque Garnero no tenía experiencia, Berizzo, Barros Esqueloto tampoco. Entonces, lo que tiene a favor es eso de Alfaro, La experiencia es que es más fundamental. un seleccionador que un entrenador. Hay que dar en la tecla exacta esta vez. Y por sobre todas las cosas, las ganas de Alfaro por tomar Sí. las riendas de un seleccionado complicado. Totalmente. Que está mal, que no muestra signos de mejoría en lo colectivo en sus últimas participaciones, y dejar a un seleccionado costarricense que, a fuerza de ser sincero, tenía medio cupo asegurado para la próxima Copa del Mundo. Sí. Porque Costa Rica siempre es un equipo protagonista ahí en Centroamérica. Muy difícil que seleccionados como Haití o El Salvador le quiten ese cupo, y se animó. Se animó. Dejó toda la comodidad de Centroamérica para bajar a la arena, como se dice, para subirse al cuadrilátero y pelear en estas complicadas eliminatorias sudamericanas que tienen, como habías remarcado, ese plus de Sí, premiar a más selecciones a diferencia de torneos anteriores. totalmente. Así que ojalá le vaya bien a Gustavo Alfaro, por ende a la selección paraguaya. De esta forma, estamos llegando al final de este nuevo episodio del podcast Hora Deportiva. Alcides, Guillermo, muchísimas gracias. A los oyentes también por estar del otro lado. Nosotros nos reencontramos en una próxima edición. Gracias. Chao.